Gloria al Todopoderoso. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en Proverbios, para dar comienzo al estudio de hoy. Aleluya. Mi alma alaba a Gloria al Cristo Jesús. Todopoderoso. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a leer en Proverbios, capítulo Aleluya. 3. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Le damos gracias al Señor, amén, por todo lo aquí congregado, amén, por aleluya, que le echamos de menos, amén, nuestro hermano David, ¿verdad? Nuestro hermano aquí, le damos las gracias al Señor, amén, orando siempre los unos por los otros, amén, aleluya. Romanos 3, versículo 7, lo leemos en el nombre del Padre, Proverbios 3, 7, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por este día, por este momento apartado y reservado para ti, porque hemos venido porque tenemos una necesidad, Dios mío. Necesitamos de ti, necesitamos tu palabra, necesitamos tu unción, Dios mío. Necesitamos tu perdón, Padre Santo. Por eso en esta mañana, que sea tu palabra, tu Espíritu Santo, Dios mío, abriendo, Señor, esos corazones, quitándolos de piedra, poniéndolos de carne, Dios mío, para que tú nos vayas podando, nos vayas quitando, Dios mío, todo eso que nos impide crecer más y más, para que demos gloria y para que demos frutos que te glorifiquen a ti, Padre. Imparte sanidades, milagros, prodigios, Dios mío, en esta mañana a través de tu santa y bendita palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, gracias te damos porque tú ya lo has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya pueden sentarse. Amén. Gloria al nombre del Señor. Continuamos con nuestro estudio sobre el temor al Señor. ¿Qué es el temor al Señor? Vimos, ¿verdad? Lo que era miedo, entendido como esa alarma, ¿verdad? El temor del Señor, primeramente, hace un efecto en nosotros de alarma. Nos aparta del pecado y nos acerca a Cristo. Cuando es al contrario, no es temor al Señor. Amén. Es el miedo que te mete, ¿verdad?, el enemigo, y lo vemos en el ejemplo, en ese primer pecado aquí en la tierra, se escondieron, se apartaron de Dios porque tuvieron miedo. Amén. El temor al Señor te acerca a Él para pedirle perdón y para decir, necesito de ti, no quiero vivir más en pecado. Amén. La segunda acepción de la palabra temor al Señor, yaré en hebreo, es esa reverencia, esa admiración. Una vez de que tú te vas apartando del pecado, por eso dije cuidado, porque a veces nos insensibilizamos. Una pequeña cosita, se hace una cosa muy grande y ya somos atrapados en el pecado. Puede ser con una amistad que aparentemente no pasa nada, puede ser con ciertos hábitos, el tiempo que ya no le dedicamos a Dios se lo dedicamos a otras cosas y así progresivamente vamos perdiendo, ¿verdad?, ese temor al Señor. Amén. Entonces no pasa lo que pasa con el temor al Señor, que es reverencia. Cuanto yo más me acerco y me separo del pecado, más admiro la santidad de Dios, más admiro su poder. Por lo tanto, más me humillo, más le reverencio, más le amo. Amén. Y ahora vamos a ver el tercer significado, ¿verdad? Y cómo expresamos nosotros el temor al Señor a través de un comportamiento justo o piadoso. Amén. Cuando nuestro entendimiento pasa del temor a la reverencia a Dios, entendemos que Dios es santo y nuestra reacción instantánea es vernos a nosotros mismos como pecadores, con un abismo de separación entre el Señor y nosotros. Amén. Amén. La santidad de Dios nos muestra la profundidad de nuestros pecados, nos produce dolor, nos sacude en lo profundo de nuestro corazón, produciendo la humildad de un niño, como el Señor nos lo dice en Marcos. Amén. Vamos a buscarlo. Marcos 10, del 13 al 16. Así que vemos que del temor pasamos a la reverencia y contemplamos la santidad de Dios. Por eso se dijo la semana pasada que tu referente, tu vara de medir, no es otro hermano, no es tu amigo, tus compañeros de trabajo, es Dios. Porque si tú te mides con tu amigo del mundo, pues claro, tú vas a parecer más santo.
pero ¿está llegando a la santidad que Dios quiere? Me estoy comparando con un hermano de la iglesia. Un hermano de la iglesia estará en una posición y tú estarás en otra, pero es donde Dios te quiere. Por eso, ¿dónde nos medimos? En la santidad de Dios. Amén. Vamos a ver Marcos 10, 13, 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Así que, ¿qué espera del Señor de nosotros? Que cuando vemos ese temor reverente, cuando lo admiramos en su reverencia, nos humillamos como niños, ya no vamos con pretextos, no vamos con argumentos, reconocemos, vamos con esa ingenuidad, con eso, esto es lo que soy delante de ti, no soy más, amén. Eso es lo que espera de nosotros, por eso dice que tenemos que ser como niños, amén. Así que, hermanos, nuestro comportamiento puede ser moldeado como resultado para ser guiados por la sabiduría del Espíritu Santo. Cuando estamos en ese momento de que vamos ante Dios como niños, con esa ingenuidad, con esa dependencia, amén, con esa actitud de decir, efectivamente, yo no puedo, ahí es que el Señor nos toma y nos moldea. Y todo lo que nos diga, estamos más receptivos a escucharlo y por lo tanto a hacerlo. Mientras que yo siga y diga, no, yo sé qué hacer, yo sé cómo hacerlo, yo controlo, no pasa nada, es una piedra dura, amén, donde no se puede trabajar. Sin embargo, primero el Señor nos tiene que poner como flojitos, ¿verdad? Amén. Por eso dice que nos pasa por fuego, ¿para qué? Para que, ¿qué pasa con el mismo hierro, que es tan fuerte? Se pone blandito y ahí le va dando forma, amén, ¿verdad? El orfebre. El barro pasa lo mismo, hay que mojarlo, humedecido, ¿verdad? Se pone blandito y entonces con sus manos le va dando forma. Ahí es el punto donde Dios quiere que entremos para tener un comportamiento justo y piadoso que refleje nuestro temor al Señor. Amén. Y como vamos a ver, esto no depende solo de mí. Yo puedo un día levantarme bien, hacer buena obra, comportarme correctamente, pero ¿y al día siguiente? Y al otro, y al otro, y al otro, y cuando venga la prueba, y cuando venga el viento contrario, y cuando venga el sol abrasador. Amén. Por eso necesitamos del Espíritu Santo. Por eso el temor del Señor nos va a llevar a un comportamiento como Dios quiere, justo y piadoso. Vamos a leer Proverbios 14, 16 y Proverbios 16, 6. Usted sabe que Proverbios es maravilloso, hermano. Habla de la sabiduría. ¿Y cuál es la base de la sabiduría? El temor al Señor. Amén. Por eso aquí nos dan muchas claves, hermano, que pueden todos los días. Por eso hay 31 capítulos de Proverbios. Es para que todos los meses, ¿verdad?, nos leyéramos un capítulo, lo atesoráramos, porque verdaderamente Proverbios lo llamo yo las vitaminas para el alma, hermano. ¿Cómo te va limpiando? ¿Cómo te va? Venga, quien tenga Proverbios 14, 16 y 16, 6. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Qué pasa? El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio se muestra, dice otra versión, temerario. No, yo controlo. Venga, yo puedo. Yo controlo, yo tengo amigos y yo salgo con ellos y me voy, pero yo sé que estoy bien, yo sé que no voy a caer en eso. Ay, que te lo cuenten, ¿verdad? ¿Cuántos están adictos? Que te lo cuente. ¿Cuánta gente está en la cárcel? ¿Verdad? ¿Cuántos testimonios no conocemos? Empecé con malas juntas, me decían que si robara un chicle, empecé robando un chicle de chico y luego ya, y aquí me veo. ¿Entiende, hermano? Pero entonces por eso el sabio teme y dice, espera, yo creo que no, me voy a ir a Dios, voy a clamar, voy a pedirle su dirección, voy a pedirle su apoyo para todo. No solo a veces para lo malo, hermano, no, yo voy a emprender esto, yo voy a hacer aquello, yo puedo con esto. Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Amén. Así que el sabio teme a Dios y ¿qué hace? Su comportamiento, ¿qué? Apartarse del mal. Sin embargo, el necio, el que no tiene temor de Dios, se muestra temerario y engreído, dicen otras versiones. Amén. 16:6 de Proverbios.
Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Otra vez, con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Amén. ¿Esto qué nos hace? Claro, a veces en nuestra humanidad, donde nosotros nos creemos los mejores, pues entonces, ¿cómo decir? ¿Sabe qué es como decir? Pues entonces estoy diciendo que yo no sé, que soy poca cosa. Es como, no. Estás reconociendo que tú solo eres un vaso. Ahora, cuando tú seas llenado del poder de Dios, hermano, tú eres imparable, tú eres indestructible, pero no por ti, sino por quien habita en ti. Y te puedes ir a la puerta del infierno y tú no te contaminas y predicas a las personas. Y puedes salir y hacer, hermano, cosas fabulosas, pero cuidado, no seas necio, no creas que es por ti, no, yo puedo, yo controlo, hermano. Así que el temor del Señor nos hace que nos apartemos del mal, que seamos avisados, que seamos inteligentes, que seamos sabios y digamos, me tengo que apartar. Sé que tengo que hacer cambios en mi agenda, a veces tienes que romper relaciones, incluso te tienes que ir físicamente de ese lugar, pero más vale, hermano. José vemos cómo huyó cuando la mujer, ¿verdad?, de Potifar huyó, se fue. No dijo, yo como soy ungido de Dios, a mí me ha llamado para algo grande, yo puedo con esto. ¿Qué hizo? Huyó, hermano. Amén. Amén. Por eso, hermano, el temor del Señor nos hace apartarnos del mal, tener un comportamiento justo, hermano. Esto explica por qué el temor al Señor es la base, ¿verdad? Es como una roca sólida en la cual podemos crecer como cristianos. Y el rey Salomón así nos lo explica, ¿verdad?, que este es el concepto vital por el cual obtendremos la verdadera sabiduría basada en la verdad. Porque sabemos que sabiduría también hay humana, carnal, y ¿cómo dice Santiago? Diabólica. Entonces, ¿en qué está basado? ¿En la verdad? En la mentira, porque dice que si es diabólica viene del diablo, que es Satanás, que es mentiroso y padre de mentiras. Amén. Vamos a leer Proverbios 1:7 y Proverbios 8:13, porque aquí está ese principio vital que el rey Salomón nos lo está regalando siglos después. Nos está diciendo, mira. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El insensato desprecia la sabiduría y la enseñanza. Así que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Cuando tú eres temeroso de Dios, el temor del Señor está en ti, porque tú lo reverencias, te apartas del pecado, solo quieres servirle a Él. Por lo tanto, tu comportamiento se va a adecuar a lo que Él pide de ti, a lo que Él quiere o no quiere de ti. Amén. Entonces, ¿qué nos va llenando? De sabiduría. Una sabiduría basada en la verdad. Vamos a tomar buenas decisiones. Vamos a vivir una vida ejemplar. Amén. El Señor nos va a ayudar a saber cómo desenvolvernos. Y como siempre digo, en los tiempos, hermanos, a lo largo de nuestra vida tenemos decisiones que tomar, a diario y en etapas, en épocas, ¿verdad? Pero hermano, en los tiempos que se nos avecinan, ¿verdad?, realmente tú tienes que tener muy claro para tomar las decisiones con la sabiduría divina. Por eso empieza a cultivar el temor al Señor. Empieza a cultivar el temor al Señor. Empieza a cultivar el temor al Señor y todo lo demás es como frutos que salen, son consecuencias a ese cultivar el temor al Señor. Amén. Por eso el temor a Dios moldea nuestras acciones y comportamientos, cambiando poco a poco nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cómo vamos cambiando nuestra naturaleza pecaminosa? Cuando nuestros comportamientos, actos, pensamientos y emociones van siendo moldeados por Cristo. ¿Cómo se va moldeando? Cuando cultivamos el temor al Señor. Y el temor al Señor, la base ¿qué es? Es apartarnos del pecado, estar avisados, es decir, parece pequeño, pero dice que las zorras pequeñas son las que destruyen la viña. Amén. Yo me voy ante Dios, le pido perdón, le pido dirección. Amén. En muchos pasajes el temor del Señor y llevar una vida de obediencia a la palabra están estrechamente vinculados. Amén. Tanto que parecen ser sinónimos, es decir, iguales. El común denominador de estos versículos es apartarse del mal y no salirse de los caminos del Señor, como hemos leído. Vamos a volver a leer Proverbios 3:7 y Proverbios 8:13. Así que en Proverbios te está diciendo que el temor del Señor y llevar una vida de obediencia van de la mano.
Porque cuando tú te acercas a Dios y le dices, ¿qué quieres que haga, Señor? Obedece a su palabra, el temor del Señor va creciendo en ti. Por lo tanto, ¿qué pasa? Tu amor por Él va creciendo, tu comportamiento va cambiando. Cada día quieres menos pecado y quieres más de Dios. Es como la rueda, amén, el engranaje para que un reloj o una maquinaria funcione bien. Amén. Por eso a veces tenemos que ir al meollo de la cuestión. ¿Qué está pasando en mi vida? Es verdad que a lo mejor me he enfriado, me he oxidado. Es verdad, ahora que veo, ¿verdad? Pues puede que esté coqueteando con el pecado. Estoy abriendo la puerta a ciertas cosas peligrosas. Vamos al meollo de la cuestión. ¿Cómo está mi temor al Señor? ¿Cómo yo me acerco? Si es que me acerco. Amén. Proverbios 3:7 y 8:13. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión, porque a veces, como le digo, no es a veces para los pecados muy grandes, sino a veces para la toma de decisiones creemos que estamos bien. Pero no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Así que el hecho de creer que tú ya lo sabes sin haberle consultado a Dios, ya te dice que vas a entrar por mal camino, hermano. Qué cosa, ¿eh? Así que cuidado, porque el Señor lo que quiere con esto ¿qué es? Protegernos. Protegernos. ¿Y sabes qué? Darnos mucho más de lo que tú puedas llegar a imaginar. Amén. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. El temor del Señor, ¿qué es? Aborrecer el mal, apartarse del mal. Y apartarse del mal, ¿cuál es lo contrario? ¿Verdad? Seguir el bien. Amén. A mí me gusta mucho Proverbios porque realmente pone una línea diciendo el sabio, el necio, el mal y el bien. No hay grises, porque en el Señor no hay gris, hermano. Amén. Así que el comportamiento justo que desarrollamos es gracias al entendimiento del Señor, del temor del Señor, reflejado en dos aspectos. Como hemos visto, esa gran reverencia, esa admiración y también, ¿verdad?, el miedo a las consecuencias por la desobediencia. Así que, ¿cómo va desarrollando el Señor nuestro comportamiento? Nos va cada día menguando esa naturaleza pecaminosa. Cuando crece ese respeto por Él, esa admiración. Yo no voy a hacer nada que le duela. Yo no voy a hacer nada que el Señor se sienta avergonzado de mí. Yo no voy a hacer nada en esta vida. Vamos a equivocarnos, somos humanos. Pero usted sabe lo que es adrede por no dejar esos malos caminos. Eso al Señor no le gusta, hermano. Amén. Eso al Señor le duele. Amén. Entonces Él quiere trabajar en ti, pero si tú no le dejas... Entonces, hermano, ¿cómo, verdad, desarrollamos nuestro entendimiento? ¿Cómo profundizamos más en lo que es el temor al Señor? Respetando, admirando a nuestro Creador y mirando las consecuencias por la desobediencia. Y el Señor avisa. El enemigo no. El enemigo te dice, tú pruébalo y serás como Dios. Tú podrás hacer lo que quieres. ¿Quién te limita? Tú vas a conseguirlo todo. ¿Consiguió todo? ¿Qué conocimiento tuvieron? La vergüenza y el miedo. ¿Entienden? Sintieron lo que es separarse de Dios, de la santidad. Ese fue el conocimiento que tuvieron, hermano. Por eso Él no te revela todo, pero Dios sí. Hay capítulos completos que ha dejado estipulados. Amén. Escoge la vida, escoge el bien y esto tendrá. Amén. Escoge la muerte, escoge el mal y esto tendrá. Y dice el refrán, el que avisa no es traidor. ¿O no? O sea, nuestro Señor nos avisa. Y es por eso que tenemos que decir, a ver, si el Señor me lo dice, porque otra cosa también, hermano, a mí me gusta mucho escuchar a personas que ya han dado un poco más en la vida o que han pasado por esa experiencia. Amén. Me acuerdo yo que ya estaba con la maternidad, tenía creo que a uno, sí, creo que solo tenía el primero, era pequeño y entonces estaba en el centro de salud, me subí al ascensor y se subió también un señor anciano y dice, o no sé si ya tenía los dos, los tres, no lo sé. Que tenía, dice, los niños pequeños, me lo dijo el hombre, qué bien, tienen niños, sí, yo también tengo nieto y tal. Y me miró, puso una cara como de ese hombre que ha vivido, y yo lo miré fijamente y me dice, niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. Amén. Y yo eso lo cogí y dije, es verdad, porque a veces decimos, ay, el niño que siempre con los pañales, no,
y ahora que ya veo que estamos pasando otra etapa con los niños, digo, efectivamente, si hubieran quedado con los pañales o con los chupetes, que ahora entramos en otra etapa. Amén. Escuché el consejo y eso se me quedó aquí. Entonces no me va a pillar de nueva cuando, ¡ay, mira el niño cómo es! No, escuchar el consejo. Esas personas que ya han dado el camino, que han pasado por esa experiencia. Amén. Pero a veces nosotros decimos, no, eso es para otros. Otros sí se equivocan y pueden caer en pecado, pero yo no. No, hermano, esa no es la actitud que el Señor dice, por eso teme al Señor y apártate del mal. No seas sabio en tu opinión, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoye en tu prudencia. Escucha ante el consejo, por eso qué bueno es alimentarnos de testimonios de otros, hermano. Por eso siempre, todos los días tendremos que venir, ¿verdad? Ahora los domingos con un testimonio, mira lo que yo hice, mira lo que dejé de hacer, esos testimonios de dónde Dios me rescató. ¿Por qué? Porque te enseñan, te avisan y tú dices, ¿quién sabe si yo no caiga ahí? Eres avisado, dice que el sabio es avisado y previene, pero el necio dice, ¡pum!, se cae en el hoyo. Amén. Así que, hermano, las Escrituras nos muestran, ¿verdad?, ejemplos de la conducta deseable de personas que tenían temor del Señor. Vamos a leer Job 1:8, Nehemías 5:15 y Salmo 128. Así que nuestro comportamiento, cuando está en ese punto en que admiramos a Dios y no queremos fallarle, y somos conscientes de las consecuencias de la desobediencia, cuando estamos en ese punto, estamos muy moldeables. Entonces somos, como he dicho, como esa vasija de barro, donde Dios nos da la forma perfecta. Nosotros a veces queremos tener una forma, pero el Señor dice, así no puede ser útil. Porque usted sabe que cada vasija en la antigüedad, y hasta ahora, hay un recipiente para cada función, ¿verdad que sí? Y a veces nosotros queremos cierta forma, ciertas maneras de hacer las cosas, así es como yo veo el cristianismo, esta es la manera que yo tengo de servir a Dios, pero Dios dice, no, así no te puedo usar. Amén. Así que, hermano, es por eso que tenemos que estar, yo por eso digo blandito, hermano, tenemos que estar blanditos, tenemos que estar receptivos para que el Señor sea el que haga los cambios pertinentes, porque como he dicho, somos vasos de barro. El poder de Dios cae sobre nosotros y ahora vamos a darle de beber a otro. Somos instrumentos en las manos del Señor. Amén. Pero como hay una vasija que no quiera ser de la forma, sea difícil de beber, sea difícil de acceder, tenga un hueco por debajo y se vaya a los líquidos, ¿qué pasa? Que no sirve para nada. Amén. Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Hermano, es un hombre intachable, de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Y él mismo decía, yo me sentaba a la puerta a juzgar, yo hacía el bien, yo no he mirado, mis ojos no se han puesto a mirar a muchachas. O sea, íntegro, temeroso de Dios y por eso se ha apartado del mal. Amén. Así que vemos que hay ejemplos, ¿verdad? Y el mismo Señor, ¿verdad?, le estaba preguntando a Satanás, tú no te has fijado en este hombre que es temeroso de mí, por eso mira cómo se conduce. Así que ya podemos sacar de aquí que el temor de Dios no solo es algo interno, es algo que se expresa afuera, con un comportamiento donde todos pueden verlo. Amén. Por eso vamos a ver cómo nos estamos comportando para ir al meollo de la cuestión, al interior. Vamos a trabajar en el interior para que salga. Amén. Nehemías 5:15. Otro ejemplo de un hombre íntegro, temeroso de Dios. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Hermano, los antiguos gobernantes mira lo que hacían, pero yo no seguí haciéndolo. ¿A causa de qué? Del temor a Dios. Si todos lo hacen, pues yo también.
por eso digo, en un puesto de trabajo, en un puesto de liderazgo, donde tú veas si los otros lo han hecho. Eso lo he visto, hermano. Por desgracia, a veces en la obra de Dios se repiten patrones de conducta que han hecho mal, que no han sumado, que han restado. Pues si los otros lo hacían y no se les dijo nada, pero ¿y dónde está tu temor? ¿Dónde está tu temor? Entonces siempre se pone el ejemplo, si todos se tiran por un puente, ¿tú también te tiras? Y ahí no, claro. ¿Entiende, hermano? Por eso esto no es de mirar a los demás, esto es a causa, como yo temía a mi Dios, yo no actué de esa manera. Los gobernantes imponían carga al pueblo, exigían, la comida de los gobernantes era pagada por el pueblo, ¿amén? Le tenían que pagar y hasta los ayudantes se aprovechaban, pero yo no hice así a causa del temor al Señor, hermano. En tu trabajo pueden hacer y deshacer, pero yo no lo hago así a causa del temor del Señor. Amén. En mi casa, por ejemplo, si convivimos con personas inconversas, hacen, pero yo no lo hago a causa del temor del Señor. Amén. Hasta la iglesia, hermano, porque sabemos que cada uno tiene su nivel, hermano. A veces nos reunimos, ¿verdad? Ahora ya, cuando nos reuniremos en convenciones, pues mira que ya, pero yo no lo hago a causa de temor al Señor. Hermano, el temor al Señor te va a decir cómo comportarte, sin mirar a este o a aquel. Se lo dijo el propio Señor, Pedro, mira y Juan, ¿a ti qué? Yo no estoy hablando contigo y te estoy entregando un ministerio. Tú deja a Juan ya le entregaré yo lo que tenga que hacer, y a Felipe, y a Mateo, a cada uno. Amén. Por eso, hermano, esto no es del otro, de este, yo no me encuentro tan mal, hay más pecadores que yo dentro de la iglesia, o mira lo otro. No, hermano, a causa del temor del Señor, yo no hago eso. Amén. Y así se va a distinguir tu comportamiento, y eso va a ser un fruto, hermano, del Espíritu. Eso va a ser, hermano, un testimonio a los demás, y va a poner, hermano, tú vas a ser una luz en tu iglesia, en tu casa, en tu lugar de trabajo. Yo no hago así. Yo no hago así. Todos lo hacéis, yo no hago así. Hermano, este versículo es maravilloso. Téngalo en su corazón, Nehemías 5:15. Y ahora vamos a leer Salmo 128:1. Otro hermano puede buscar Génesis 22:12. Salmo 128:1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Así que somos 3 veces feliz los que tenemos el temor al Señor. Y el temor al Señor me hace andar en sus caminos. Señor, ¿cuál es el camino y por qué quieres que yo ande? Y aquí la palabra de Dios te dice. Y luego de manera específica te va a mostrar caminos, porque a veces cada uno, hermano, con el don, con el talento que Dios le ha dado, tiene que poner ese camino en marcha. Amén. Para que otros se contagien de esa visión. Amén. Pero tiene que empezar en nosotros. Este no lo hace, este aquel, yo ¿por qué no? A causa del temor al Señor, yo voy a hacer el bien. Yo voy a hacer esto. Voy a caminar en los caminos del Señor. La muestra más impresionante del temor de Dios fue el comportamiento justo de Abraham, quien por fe fue capaz de intentar sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a las instrucciones del Señor. Vamos a leerlo en Génesis 22:12. Gloria al nombre del Señor. 22:12 de Génesis. Venga. Hay más, ¿eh? No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hermano. ¿Por qué? ¿Qué vio en él? Temor de Dios. ¿Qué vio en él? Por el temor de Dios. Sé que tienes temor de Dios, que no le has negado a tu único hijo. ¿No tendría miedo de perder a su hijo? ¿No tendría miedo de que ya la promesa, Señor, tú me dijiste una cosa, que a través de un hijo nuestro que saldría de nuestras carnes iba a ser la descendencia grande? Podía tener miedo a muchas cosas, muchas consecuencias, pero él no eligió el miedo, él eligió el temor al Señor. Amén. ¿Y qué pasa? Que, hermano, ese día Dios ratificó el pacto a Abraham y le dijo, por cuanto no me has negado
de tu descendencia serán benditas, tu descendencia vendrá la genealogía bendita, porque ya el Señor lo sacó con un propósito, le estuvo probando para ver si de ahí era el hombre por el que tenía que venir la semilla preciosa que nos rescatara del pecado. Y con eso que no negó a su propio hijo, por temor al Señor, dijo, ahora ratifico mi pacto. Ahora ya es como el sello de notario, de tu descendencia vendrá la simiente, que le aplastará la cabeza a la simiente de la serpiente. ¿Entiende, hermano? Mire lo que es el temor del Señor, que hace un pacto contigo que trasciende hasta las futuras generaciones. ¿Sabe lo que es eso, hermano? ¿Sabe lo que es eso, hermano? Qué maravilloso es nuestro Dios. Así que, hermano, tenemos que ver, espero que a esta altura, ¿verdad?, hayamos visto, ¿verdad?, con la Escritura, que el comportamiento justo no es algo natural, es algo que necesitamos, hermano, aprenderlo. Es responsabilidad de cada uno de nosotros estudiar la Escritura para madurar en el temor del Señor. Número 1, número 2 viene ahora. Así que, yo saco de esto que el temor del Señor no es algo instantáneo. El temor del Señor nace, crece y, como veremos, se reproduce. Amén. Así que el temor del Señor es algo que tenemos que cultivar. Siempre decimos, la salvación es instantánea. Tú aceptas por fe la sangre de Jesucristo que te limpia de todo pecado y tú eres salvo. No eres mitad salvo, mitad no, tú eres salvo. Pero la santificación, que va muy unida al temor del Señor, es progresivo. Por eso no creas que por ser cristiano ya automáticamente te baja el temor del Señor. No. Hemos dicho que tiene que haber un crecimiento, porque cada día vamos dejando más al pecado, la naturaleza pecaminosa, la manera de actuar del mundo, de la carne, ¿verdad? Y nos vamos creciendo, nos vamos adelantando al trono de la gracia, nos vamos uniendo más a Dios. Dios se va revelando de manera nueva cada vez, ¿verdad? Eso lo vemos en la palabra de Dios. Como yo soy, ¿verdad? Como Jehová no me había revelado nunca, le dijo a Moisés. Yo soy el que soy. Se reveló con un nombre. Con Abraham se reveló con otro hombre. Después, ¿verdad? Con el pueblo. Yo soy el Dios de... ¿Qué quiere decir? Que nuestro conocimiento de Dios va creciendo y por lo tanto nuestro temor al Señor va creciendo. Así que el temor del Señor nace y crece. Por eso no deje de orar al Señor, hermano. Amén. Y el enemigo, yo sé que eso siempre lo digo, con una agenda como la tenemos ahora, nuestra agenda del siglo XXI es tan llena, que efectivamente tenemos poco o nada de tiempo para el Señor. Por eso digo, usted quiere cambio en su casa, usted quiere cambio en su espíritu, empiece por cambiar su agenda. Saque tiempo, estudio de la palabra, hermano, a orar, a ayunar, saque el tiempo. Porque ahí es donde más nos ponemos ante Dios, más vamos ante su trono, más vemos su santidad, más vemos nuestro pecado, por lo tanto más queremos su perdón, más cerca queremos estar y nuestro comportamiento va cambiando, vamos dejando esas amistades, vamos dejando esas cosas que hacemos, ¿verdad?, que a veces no le agradan al Señor, nos vamos pareciendo más a Cristo. Así que el temor del Señor nace, crece y se reproduce. ¿Por qué se reproduce? Porque, hermano, es responsabilidad de cada uno, he dicho, estudiar la Escritura para madurar en el temor del Señor y transmitir esta enseñanza a nuestros hijos. Deuteronomio 31, 11 y 12. El temor del Señor se transmite, se reproduce. Tú lo tienes que reproducir en las personas de tu alrededor, comenzando en tu casa. Hermano, esto es muy revelador del temor del Señor, ¿verdad? Yo no lo había visto así. Estudiando esto yo dije, wow, qué increíble. Porque a veces creemos que el temor del Señor cae sobre ti cuando te conviertes. No, hermano. Nace, crece y se reproduce. Deuteronomio 31, 11, 12. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerá esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuviesen en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová, vuestro Dios,
y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Así que todo el mundo, hermano, todo el mundo, hombres, mujeres, niños, extranjeros, todos tienen que ser enseñados en esta ley. Y hemos dicho que la palabra de Dios nos enseña el camino correcto. Y al andar en el camino correcto, yo ya desecho el camino del mal. Por lo tanto, voy creciendo en el temor al Señor, me voy acercando más a Él. Hermano, se reproduce el temor al Señor. Lo tenemos que enseñar, lo tenemos que transmitir. ¡Qué increíble, hermano! Y a veces lo hacemos con un comportamiento, no diciendo una cosa y haciendo otra. Amén. Vamos a leer Deuteronomio 17, 19. Para que aprendan a temer al Señor, hermanos, se aprende. 17, 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Así que el rey tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. El rey. Amén. Ese puesto que todos tenemos en el lugar de influencia, todos tenemos un puesto donde, en el sentido de que somos líderes espirituales. Los padres son líderes espirituales de su hogar. Amén. Pero luego, si somos el único cristiano en nuestro hogar, ya somos líderes espirituales. En nuestro trabajo somos líderes espirituales por ser los cristianos. Así que a nosotros nos toca leer este libro de instrucción, ¿verdad? Tenerlo con nosotros, leerlo todos los días para transmitir. ¿A través cómo? A veces con una palabra, con tu ejemplo, con un comportamiento justo, piadoso, estamos enseñándole a otros lo que es el temor al Señor. Hermano, se enseña. Y también otros pasajes, ¿verdad?, de Deuteronomio que dicen: enséñale esto a tu hijo en tu casa, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando salgas, cuando entres por el camino. Enséñale esto a tus hijos. ¿Amén? Así que es responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios. ¿Y cómo se puede traducir enseñarle la palabra de Dios? Con esos valores, esos principios bíblicos. Si tú haces esto, está la consecuencia que tendrás. Ya estuvimos viendo un poco una introducción a lo que son principios, a lo que son leyes. Cuando tú te riges tu vida por esos principios bíblicos, eso es lo que tú enseñas. Amén. Así que, hermanos, mirad qué descubrimiento hemos hecho del temor del Señor. Por lo menos para mí ha sido un descubrimiento. El temor al Señor nace, crece y se reproduce. Amén. ¿En qué fase estamos? Amén. ¿En qué fase estamos? ¿Estamos estancados? ¿No lo estamos reproduciendo? ¿Es que ni siquiera ha nacido ese temor al Señor? ¿O es que no lo estamos desarrollando? Porque tenemos que dejarlo crecer, hay que crecer. Amén. Así que, hermanos, ahí lo dejo con la ayuda del Señor, que Él nos dé esa capacidad espiritual para mirar nuestra condición, porque Dios lo que quiere es que mejore. Realmente el enemigo está como león rugiente a ver quién va a devorar. El enemigo, hermano, cada día está teniendo más estrategia y nosotros tenemos que estar avisados, porque desde la tontería más tonta, hermano, como digo, hermano, ahí el enemigo te quiere hacer tropezar. Y tú dices, bueno, si no son pecados malos, si yo tampoco no estoy haciendo tanto, pero dijimos que no era solo no hacer el mal, es no hacer el bien. Es no hacer lo que el Señor te ha mandado hacer. Amén. Así que uno de los comportamientos que las Escrituras con frecuencia asocian y enfatizan con el temor del Señor es el ser amable con nuestro prójimo, incluyendo a los desconocidos y a los extranjeros. Vamos a leerlo en Deuteronomio 10, del 18 al 20. Que hace justicia es vuestra, no que la ayuda. Que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Así que, cuando te dice cómo comportarte, tienes que tener temor al Señor, adóralo, aférrate a Él. Así que, ¿cómo demostramos también ese temor del Señor? Como tratamos a nuestros prójimos. Amén. Cómo nos comportamos, incluyendo, como aquí dice, ¿verdad?, ese extranjero o al desconocido, cómo lo tratamos. Amén. Ahí también se ve la calidad de nuestro temor al Señor.
cómo vemos a los demás. Por eso, hermano, el racismo no entra en la Biblia. Amén. Porque usted sabe que hay religiones o incluso concilios que sí que hacen separación. Amén. Pero nosotros vemos como el Señor en eso no existe. Amén. Porque todos son criaturas de Dios. No podemos decir, mira ¿verdad? Que a veces no se escucha, mira, viene a quitarme el trabajo. No, pues ahora llega un virus para quitarnos los trabajos. ¿Ahora qué hace con el virus? ¿Eres racista de virus? ¿Ahora qué haces? ¿Entiendes, hermano? Así que el Señor nos dice cómo te comportas con el prójimo. Hemos empezado en la casa, hemos empezado con nuestra relación con Dios, cómo nos comportamos con Dios, cómo con las personas conocidas, empezando por el hogar y también con los desconocidos. Ahí también se mide nuestro temor al Señor. Amén. Mostramos de una forma práctica nuestro temor a Dios con nuestras acciones. Y vamos a leer 3 versículos ya para terminar. ¿Terminamos ya? ¿Qué hora empezamos? No lo sé. Levítico 25, 17. Si queréis sigo, que yo tengo. Levítico 25, 17. Levítico 19, 14. 25, 17 y 19, 14. Y Hechos 9. No engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Amén. Repítelo, por favor, hermano. No engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Hermano, el engaño puede ser de muchas maneras, hermano. El engaño puede ser de muchas maneras. No engañes a tu prójimo. Ten temor del Señor. Entonces, ¿cómo tenemos que conducirlo, hermano? Diciendo la verdad, con la verdad por delante, hermano. Amén. Porque si hay mentira en nosotros, ahí está Satanás, Amén. que es mentiroso y padre de mentiras. Vamos a regirnos por la verdad. Y claro, la verdad a veces nos pondrá en un aprieto. Pero más vale tener la verdad, que siempre resplandece. Dice que la verdad es como el aceite en el agua, siempre queda por encima. Amén. Amén. Más vale ir así. Levítico 19, 14. Mire, hermano, qué tremendo. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. ¿Usted sabe lo que es eso? No insulte al sordo, no lo maldigas si no te escucha. Y no hagas tropezar al ciego si no ve. Teme a tu Dios. Así que, ¿cómo nos comportamos con las personas que están desvalidas? Con las personas, a veces esa sordera o esa ceguera vamos a pasarla a otros planos, emocional, espiritual, que no pongamos nosotros tropiezos. No, hermano. Amén. Teme a Jehová y hazle el bien. Amén. Hazle el bien, ayúdalo, porque mira su minusvalía, ya sea física o espiritual. Amén. Así que el temor al Señor se demuestra de esa manera también. Cómo nos comportamos en nuestra sociedad. Y para eso tienes que sentir, hermano, como Dios siente. ¿Sabe lo que hay en el corazón de Dios? La alma, su creación, hermano. Eso es lo que hay en el corazón del Señor. Por eso le tenemos que decir al Señor, Señor, dame de esa emoción por la que late tu corazón. Por la que mira a la tierra desde su trono y ve cuánto, hermano, que hay maldad, pero cuántos van como ovejas que no tienen pastor, que no saben. ¿Amén? Que por eso están en el pecado por falta de conocimiento, por eso dice que perece su pueblo. Y nosotros tenemos que ir, amén. Y eso es cuando se siembra un temor al Señor, tú estás buscando la oportunidad de ayudar a tu prójimo, de ser un puntal en tu sociedad, Amén. en tu comunidad. Amén. Hechos 9:31. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se presentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermano, hemos visto Levítico, Antiguo Testamento, por ley estipuló el comportamiento, pero que iba asociado a un temor al Señor. Por eso vemos a lo largo de la historia del pueblo de Israel que cuando hacían que le robaban a la viuda y al huérfano, al extranjero no tenía misericordia, robaban, hacían injusticia, balanza deshonesta, ¿verdad? ¿Por qué?
iban perdiendo el temor al Señor. Amén. Eso está en el Antiguo Testamento, que vamos a repasarlo, hermano, Levítico, Deuteronomio. A mí me encanta, porque es la base. Pero mira en Hechos, ¿cómo era la primera iglesia? La iglesia cuando surgió en el tiempo de los Hechos se fortalecía. Los creyentes vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo crecían en número. Así que ¿cómo vivían? En el temor del Señor. Por lo tanto, ¿cómo actuaban? ¿Cómo predicaban? ¿Cómo vivían? Y realmente decían, eres distinto. Amén. Y como hoy se ha leído la palabra del Señor, cuando está el temor y el Espíritu Santo en ti, unos dicen, oh, ¿qué es esto? Otros se van a burlar, estos están ebrios. Pero bueno, tú sigue manteniéndote firme, no por lo que otros hagan o dejen de hacer. Tú sabes a lo que Dios te ha llamado. Amén. Así que yo sé que hoy, hermano, el Señor nos ha hablado. La semana que viene, si Dios quiere, cerraremos el tema del temor al Señor porque falta otro significado más. Pero hoy el Señor nos ha hablado de nuestro comportamiento. Eso habla de lo visible, de nuestro fruto, hermano. Cómo nos comportamos en nuestra casa, en nuestra relación con Dios, en nuestra casa, en nuestra comunidad o trabajo, en nuestra iglesia, hermano, y en este mundo donde vivimos, en esta ciudad que nos ha tocado vivir. ¿Cómo estamos reflejando el temor al Señor? ¿Cómo estamos explicándole con nuestros actos la santidad de Dios? La santidad conviene a tu casa. La santidad conviene a nuestra casa. La santidad conviene a mi vida. Amén. ¿Le estamos transmitiendo eso o estamos diciendo, bueno, vosotros sois un grupo que en vez de ser X, somos Y? ¿Cambiamos solo un nombre? No, hermano. Lo que quiere decir que es un estilo de vida. Que yo no soy santo cuando voy a la iglesia. Que yo soy santo a las 24 horas del día. Amén. Cuando estoy acompañado y cuando estoy solo. Cuando estoy en mi casa y cuando estoy en el trabajo. Cuando estoy en la iglesia y cuando estoy en mi calle. En la calle. Amén. Así que, hermano, vamos a decirle al Señor que nos haga una operación a corazón abierto. Y si no estamos dando los frutos que Él espera, que glorifican al Padre, así dice el Señor, tus frutos glorifican al Padre. Amén. Por eso yo os podo y os voy a quitar más cosas. Pues a lo mejor el Señor está demandando de ti algunas cosas que cambien. De nosotros que cambiemos. Porque el Señor quiere que demos más ejemplo. Así brille vuestra luz ante los hombres. ¿Para qué? Para que mi Padre sea glorificado. ¿Entiende, hermano? Pero ese comportamiento justo y piadoso comienza cuando volvamos a la esencia del temor al Señor. Amén. A esa reverencia, esa santidad, a ese arrepentimiento genuino, dejando el pecado y acercándote a Cristo. Amén. Yo sé que en estas próximas semanas vamos a ver cambio, hermano. Vamos a ir rompiendo con el mundo, rompiendo con la carne, y yo sé que en la iglesia eso se va a manifestar visiblemente, esos comportamientos, con un cambio de agenda, hermano, retomando ¿verdad? Esos talentos que Dios había dejado. Yo lo sé que sí, hermano, porque Dios está trabajando desde dentro con nosotros y lo vamos a ver fuera. Amén. Así que nos ponemos de pie, hermano. Vamos a orar por esta palabra, porque esta palabra puede llegar a tu mente. Pero ahora el Espíritu Santo que lo haga real, amén, y efectivo en tu corazón. Padre Celestial, gracias te damos por este día, gracias por tu infinita misericordia, gracias por el perdón de los pecados, gracias, Dios mío, porque tú nos estás diciendo que tenemos que dar un paso más, Señor. Somos luces en medio de este mundo inmundo, Señor. Por eso yo te pido que tú nos has llamado la atención, pero ahora que tú pongas el querer como el hacer, que sea tu Espíritu Santo el que diga los cambios que tenemos que hacer. Si es cambiar nuestra agenda de trabajo, si es romper con relaciones o amistades peligrosas, Dios mío, si es, Dios mío, tener no sé qué cambio en muchas áreas, pero que eso sea para que podamos tener un comportamiento que a ti te agrade, un comportamiento que revele que somos cristianos por completo, no solo de nombre. Un comportamiento que produzca sed, que produzca hambre a los que nos vean, Dios mío. Ayuda a cada uno de mis hermanos. Ayuda a esta congregación a comportarnos de la manera que tú quieres que nos comportemos. Gloria al nombre. Por eso renueva, Dios mío, haz en nosotros esa gana, ese deseo
Señor. de volver, Dios mío, a cultivar ese temor a ti, Dios mío, esa reverencia, esa admiración, ese temor tuyo, Dios mío, para que seamos transformados. Reconocemos que no podemos, pero con la ayuda de tu Espíritu Santo sé que podemos romper con vicios, con hábitos poco saludables, Dios mío, con comportamientos negligentes. Yo sé, Dios mío, que tú nos vas a ayudar, porque tú amas esta iglesia y estamos dispuestos al cambio que sea. Gracias, Es difícil, es doloroso, pero lo queremos, porque queremos ser cada día mejores para ti. Y que tú te lleves toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Que el Señor le bendiga. Gloria a ti, Amén. Gloria al nombre aleluya. del Señor, aleluya. Gracias, Maravilloso es tu Jesús. nombre, Jesús, Santo aleluya. tú eres, Señor, aleluya.